Hola, muy buenos. El martes pasado no pude estar con vosotros, ni el jueves tampoco, por cuanto tenía algunos asuntos que hacer, sobre todo que mis hijos tenían, bueno, mi hijo tenía el COVID, la, la cepa británica, y entonces la niña cuando vino a la casa pues tuvo que guardar, aunque dio negativo el primer examen, pero tuvo que guardar los 10 días que se, que se admite o que se quiere que se guarde en la gente, ¿no? Entonces mi hija estuvo 10 días y a los 10 días después pues ha dado otra vez negativo y se ha podido marchar para su trabajo. Por eso no pude estar con vosotros y espero que en esta semana pues también tengamos este pensamiento, aunque seguramente haré otro el viernes para ir aligerando un poco y así poder seguir adelante en los pensamientos del fin de semana y de principio de semana. Dice así el versículo en 2 Corintios 4:18. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Nosotros muchas veces pues nos vamos fijando en lo que es visible a nuestros ojos, ¿no? Nos fijamos en la manera de vestir, en la manera de llevar los cultos, lo bien parecido que es el pastor, lo bien parecido que van algunos hermanos, lo que van regulares, lo que no van muy bien, las maneras de hablar también. A algunos les gusta mm, un idioma realmente culto, que muchas veces no se entiende, pero es culto y queda muy bonito, y eso es algo que realmente yo no comprendo, pero en fin, porque hay que hablar con sencillez al pueblo de Dios, y lo que se requiere es sencillez para todo. Se mira la manera de orar, eh, porque muchas veces algunas oraciones son tan repetitivas que parecen los Padres Nuestros de la Iglesia Católica, tan repetitivo, que al final se hace como una rutina, lo aprendemos de memoria, se hace una rutina, igual que al orar, muchas veces se nos hace rutina, eso de estar siempre diciendo lo mismo, pidiendo lo mismo, y no sé, muchísimas cosas que realmente no sirven de provecho. La manera de orar tiene que ser una manera de orar como, mm, como Moisés, ¿no? Que él se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostuvo como viendo al invisible, es decir, se sostuvo viendo a Dios, mirando a Dios, siguiendo a Dios, aunque mucha gente no lo veía, él estaba ahí fijándose en lo invisible, es decir, en la voluntad de Dios y en la manera de andar de Dios. Nosotros muchas veces nos fijamos más en las personas que hay a nuestro alrededor, muchas veces incluso nos queremos parecer a fulanito, a menganito. Yo he pecado de eso también. Yo he deseado y he orado al Señor para ser como el pastor, para ser como tal anciano, para ser como tal misionero, y una manera de orar un poco vana, porque la verdad es que lo que tenemos que hacer es ser como Cristo. Tenemos que fijarnos en Cristo. Tenemos que hacer la voluntad de Cristo. Tenemos que mirar a Cristo y no mirar a los hermanos. Y si miramos a un hermano, que veamos a Cristo en él. Una vez testificando, un chaval, un joven me dijo, estaba yo con otro hermano testificando en la calle, y me dijo, sí, pero a Dios, ¿quién lo ve? Y yo le dije, yo lo veo todos los días. Me dice, ¿que usted lo ve? Digo, sí, yo lo veo. Dice, ¿y dónde estás? Digo, mira, en mi hermano como el Señor le ha sacado de la droga, en este hermano como el Señor le ha dado otra vez su dignidad de hombre, su dignidad de varón, como le ha dado a esta hermana su dignidad de mujer. Muchas cosas que Dios hace por eso. Lo que tenemos que hacer es mirar lo invisible, es decir, mirar a Cristo en cada uno de nuestros hermanos. Moisés se sostuvo como viendo al invisible.
No seamos como el profeta cuando fue a ungir al rey de Israel. El primero sí fue Saúl, y ya hablaremos otro día de Saúl, pero cuando él fue a ungir el rey, pues pasaron los varones de este tal Isaí, y así pasaron un varón, y el profeta decía, este es ciertamente el escogido de Dios, porque es hermoso y de buen ver, de una hombría, de una gallardía andando, y el Señor le dijo, no, no, eso no, y pasó otro y otro, y siempre él pensaba que este. Y al final pasaron los 6 hijos y le tuvo que decir, Señor, ya han pasado los hijos y ahora ¿qué hacemos? Y entonces le preguntó a Isaí, ¿tiene algún hijo más? Dice, sí, pero está allí con las ovejas, es decir, que él no, ahora mismo no tiene la gallardía, ni tiene eh, el ser guerrero, ni tiene, él está ahí con las ovejas porque lo hemos puesto allí a pastar las ovejas. Lo que no sabía el padre era todo lo que hacía David, cantando alabanza e incluso peleándose con leones, con lobos, con fieras que venían a atacar al rebaño. Él estaba ya formándose, yo lo estaba formando. Y cuando llegó David, el Señor le dijo, este es, porque él anda conforme a mi corazón. Él anda conforme a mi corazón. Y el profeta lo ungió. Y ahí estaba David ungido como rey de Israel, aunque nadie lo tomaba seguramente al principio en serio, porque él no fue a la guerra con Saúl, ni iba a pelear con los gigantes, ni iba a hacer nada. Él estaba ahí como un rey, pero puesto por Dios, pero todavía sin reino, un rey sin reino. Pero él estaba mirando lo invisible, estaba mirando a Dios. Él sabía que Dios le había escogido. Él sabía que su tesoro era Dios. Y como Dios le había guardado de las garras del león, de los osos y del lobo para proteger al rebaño. Dios lo estaba formando para que protegiera al rebaño suyo, es decir, al pueblo de Israel. Fue escogido por Dios. Dios mira lo que los hombres no ven. Nosotros muchas veces vemos y casi lo exaltamos y lo ponemos a una altura que no merece. Hay que tener cuidado porque no es bueno tener ídolos delante de Dios. Dios es sublime, es el más alto, es el todopoderoso. Él ocupa el lugar en el trono. Ningún otro pastor ni nadie más está sentado en el trono, solo Dios. Y le dice, no te hará imagen ni semejanza, ni de hombre, ni de animales, ni de absolutamente nada, ni de las estrellas, ni del sol, ni de la luna, ni de acera, ni de nadie. Solamente te postrará ante mí y adorará. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel. Muy difícil no era, pero el hombre es dado a la idolatría. El hombre es dado a mirar, a ver las maneras, los modos, y si nos fijamos en lo visible, en lo que se ve, en la gallardía, en lo que Dios ha escogido para que apaciente su rebaño, y anhelamos ser como ellos, y deseamos ser como ellos. Y aquí hay un error. Pablo dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Es decir, imitémoslo porque Él imitaba a Cristo y nosotros tenemos que imitar a Cristo a pesar de todos los pesares. Nuestra imagen, nuestros deseos tiene que ser mirar al invisible, mirar a Cristo, porque muchos tienen buena apariencia, muchos tienen mucha labia, pero
Si el Señor no está en ellos, realmente no deseemos ser como ellos. Ser como Pablo y es ser como Cristo. Cristo no deseó en ese tiempo que estuvo en la tierra. Él era rey, según el orden de genealogía, es decir, que él venía de David y él era el rey de Israel, pero él no anheló el reino, no deseó el reino. Él varias veces dice, yo podría pedir que vinieran millones de ángeles y establecieran, pero no, aún no. Él quería mostrarnos, hermanos, de no querer algo que aún no nos ha sido dado. Él nos va a dar reino, Él nos va a dar naciones para gobernarlas, Él nos va a dar todo aquello que realmente nosotros tengamos en nuestro corazón, siempre y cuando nuestros ojos estén fijos en Él. Siempre escogemos como futuros líderes a personas de buen ver, de buena cultura, incluso de buena familia, sin pensar siquiera si Dios realmente nos eligió. Yo estuve una vez en Estados Unidos, en San Francisco, bueno, en Salinas, realmente una ciudad cerca de San Francisco. Y el pastor este que estaba ahí predicando me dio una enseñanza tremenda. Él dijo que él había sido presidente de una denominación y como él, pues, cuando algunos salían de la teología y algunos salían de algunos sitios, como decían, ay, a ver si nos puede enviar a tal sitio o nos pueden enviar a este sitio, siempre deseando algo bueno donde pudieran recolectar el ser mantenido. Y este hombre dijo que él entendió una cosa leyendo un pasaje que había leído muchas veces, que el Espíritu Santo dijo a los que habían allí en Antioquía, estaban reunidos orando y el Espíritu Santo dijo, apartadme a Pablo y Bernabé, porque ellos me son útiles para llevar el Evangelio a los gentiles. Fíjate, el Espíritu Santo habló. ¿Y cuántas veces habla el Espíritu Santo en nuestras vidas para escoger esos líderes? Muchas veces somos tan necios que miramos la cultura, miramos muchísimas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hay que tener cuidado porque tenemos que ver a Cristo en cada uno, Cristo formado en cada uno de los líderes que son escogidos por Él. Los líderes son escogidos por Él. Así que cuando queramos elegir un líder o algo, vayamos a orar y vayamos de rodillas a clamar a Dios, a decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Había otro que conocí, era un hermano creo que era de Estados Unidos, pero vivía en Chile con su mujer y tal, y estaban de misioneros en Marruecos, pero ya sabéis que en los países árabes hay que estar un poco escondidos, y él tenía un remordimiento que me llamó mucho la atención, tenía un remordimiento porque la iglesia en Chile lo estaba manteniendo, y él quería, con su trabajo allí que estaba haciendo en Marruecos, dejar de que la iglesia lo mantuviera porque para él eso era de mal ver, de mal ver. Él quería que Dios lo sostuviera con su trabajo, con el trabajo de su... Como Pablo, que él hacía trabajo para ayudar a los demás y este hombre me llamó mucho la atención en ese sentido. Conocí también un brasileño con su esposa, sus hijos, que trabajan en los países árabes de misioneros. No diré su nombre, pero este hombre me tocó bastante porque él dijo, le ofrecieron puesto de pastor en varios sitios, uno de ellos con un buen sueldo, con todo lo que él necesitara, casa, etcétera, etcétera, y él prefirió el llamado de Dios, es decir, llevar el Evangelio a los países árabes antes que estar sostenido por hermanos que trabajan duramente
me tocó, yo cuando veo esos líderes, porque para mí son líderes que realmente quieren que Dios los sostenga con el trabajo de sus manos, que prefieren dejar el bienestar para ir a predicar el Evangelio a otras naciones. Eso realmente es maravilloso, para mí es maravilloso. Se ve que el Señor está realmente trabajando y formándose en ello. Muchas veces lo importante no es la imagen. Los verdaderos líderes escogidos muchas veces se pierden en el olvido por nuestras culpas, porque nadie piensa que el Espíritu Santo es el que elige. Hoy en día nadie deja que obre el Espíritu Santo. A mí me gusta que el Espíritu Santo obre en la vida de las personas. Muchas veces se dice, como me dijeron a mí, hermano, esta chica que se acababa de bautizar hacía un mes o dos, habría que enseñarle de que no vista de esa manera, ni esto ni lo otro. Yo dije, mire hermana, ya no puedo prohibir nada a nadie, porque el Señor nos ha hecho libres. Y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Yo no puedo hacer la obra del Espíritu Santo, Él es el que lo hace. Poco tiempo después cambió su manera de vestir, cambió su manera de ser, cambió tantas cosas en su vida que me gocé. ¿Por qué? Porque era obra del Espíritu Santo, no era obra mía, ni era obra de unas leyes que hay en muchas iglesias tan estrictas que muchas veces la gente se va. Porque, ¿para qué voy a estar aquí en el cristianismo si hay tantas leyes que la cosa va muy mal? El Espíritu Santo es el que elige. Tenemos que dejarnos guiar por Él. Tenemos que aprender a dejarnos guiar por Él. ¿Cuántos líderes se pierden y están en el olvido? Personas que son conformes al corazón de Dios. No personas amigas o de buenas maneras en la iglesia, que quizá no estén tan llenas de Dios. Ahí la iglesia o los líderes de la iglesia estamos fallando. No nos dejamos mover por el Espíritu Santo, sino que escogemos según nuestros criterios. Hay tantos fallos. ¿Por qué fue escogido Josué después de Moisés? ¿No podría haber sido un hijo de Moisés? Fue Josué, ¿por qué? Porque Josué estaba allí continuamente cerca de Moisés. Estaba con Moisés siempre. ¿Y qué hacía? Comer, ver al invisible en Moisés. Él también estaba andando viendo al invisible, viendo la obra de Dios en Moisés, cómo Dios lo había cambiado, cómo Dios lo había transformado, cómo Dios lo hizo tan humilde después de haber matado a un egipcio y de haber sido tan fuerte que él cogió el rebaño de las hijas de su suegro, de Jetro. Él la defendió para que le diera de beber a su rebaño. Cuando los demás no quisieron porque había que esperar a los demás, él defendió. Era fuerte, era alguien realmente temible, duro, pero como el Señor lo fue transformado. Eso es lo que vio Josué, el invisible en Moisés. Moisés es considerado el hombre más humilde, sin embargo, tenemos testimonio de que él era muchas veces duro antes de conocer al Señor. Cuando el Señor lo tocó, ya estaba lleno de la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Debemos estar ahí. No podemos dejar que la gente tome lugar por sus maneras. Tenemos que estar seguros de que estén llenos de la presencia de Dios, que eso es mucho mejor. ¿De qué me sirve alguien con dones también si no es capaz de dar vida a los demás? Y si no es capaz de transmitir la palabra de Dios. No miremos lo visible. Que Dios abra nuestros ojos lo invisible. No miremos la carne, sino lo que el Espíritu Santo nos haga ver cuánto está Dios en la vida de una persona. No hay nada más grande que tener a Dios viviendo en uno.
Los dones son buenos, pero la vida del Espíritu Santo en ti es mucho mejor. Llenos de Él y menos de nosotros. Muchas veces hay personas que a lo mejor tienen dones que sirven a los demás. Yo conocí un varón que tenía el don de ganar almas, ganaba almas de una manera mm, tremenda, pero después no era capaz de dar vida cuando predicaba. Y predicaba bien. Yo no niego que predicara bien, digo que predicaba muy bien, pero sus mensajes estaban tan estructurados, tan estudiados, tan puestos en un orden que no transmitía vida. Sin embargo, hay hermanos que solamente hablando o solamente su presencia hace que el Espíritu de Dios descienda sobre ellos. Recuerdo un pastor de Puerto Rico que dijo que el líder de la alabanza se iba a ir o no sé lo que le pasó, y tenía dos candidatos, uno que sabía de música totalmente y una hermana que se presentó allí, y resulta que claro, un domingo lo puso a uno porque no quería desfavorecer a la hermana, lo puso al músico este, lo puso a dirigir, y muy bien, la alabanza grandísima, de mucha bendición, muy buena. Y ya le dio parte a la chica esta y dice, hermano, cuando se puso a cantar, la iglesia cayó de rodillas, con las manos levantadas, alabando y adorando a Dios. ¿Qué quería Dios? Pues que esta chica fuera la dirigente de alabanza. Lo demás todo estaba bien, sabía mucho de música, sabía de tono, sabía de esto, sabía de lo otro, pero la hermana estaba llena de la presencia de Dios. Y cuando tú estás lleno, los corazones se derriten ante Dios. Hermanos, miremos lo invisible, no miremos lo visible. Lo visible es pasajero, lo invisible es eterno. Shalom Maranatha, que Dios os bendiga y hasta pronto.